Bienvenidos a otra entrevista. Hoy vamos a hablar de salud. Nos acompaña el doctor Efraín Piñero González, médico odontólogo, especialista en el área de endodoncia, egresado de la Universidad de los Andes con más de 40 años de experiencia. Vamos a aprovechar hoy todo su conocimiento para hablar de aspectos importantes en la odontología, sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer bucal, de lo cual él va a brindar bastante información. Gracias, doctor Piñero, por acompañarnos en este día de hoy. Bueno, complacido y gracias por la invitación. Aquí estamos porque vamos a tratar un tema que es importantísimo para la comunidad y que hay cosas que no sabemos y necesitamos ahondar para tener mayor cuidados y prevención de las enfermedades bucales. Muy bien. Vamos entonces así de lo general a lo particular. ¿Cuándo acudir a la consulta médica odontológica es única y exclusivamente la atención de lo que llamamos las piezas dentales? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cuándo ir a un odontólogo? Si es necesariamente cuando es una pieza dental la que molesta, ¿qué pasa en la primera consulta? Bueno, mira, yo siempre he opinado que la primera consulta, un paciente en el sillón dental es una asignatura a estudiar. Primero debemos hacer un examen clínico, una historia clínica que sabemos las condiciones generales del paciente de antecedentes, enfermedades sistémicas, como te digo, si ha pasado por situaciones de cirugía, o sea, como conocer a fondo el paciente. Si hay enfermedades sistémicas, como por ejemplo, que si diabetes o hipertensión, problemas cardíacos. Después que nosotros hacemos eso, nos vamos al examen físico, que es la cavidad bucal. Y la pregunta es, cuando un paciente llega a nuestro consultorio por un problema de un diente o una muela, no podemos llegar al diente o la muela, no somos dientólogos, somos estomatólogos, somos especialistas en la cavidad bucal y el cuidado riguroso del profesional es hacer, pues, revisar todos los tejidos duros y tejidos blandos. Los tejidos blandos es que es lengua, piso de boca, paladar, o sea, ser muy cuidadoso y eso nos va a encaminar a hacer un diagnóstico preciso, que es lo que el paciente anda buscando. Solucionamos el problema que él dice, pero también examinemos otras cosas. Aprueben para darle el diagnóstico general. ¿Por qué se dice que el médico odontólogo abarca cuello y cabeza? ¿De qué manera, doctor? Explíquenos eso. Uno asume que es únicamente el tema de la dentadura. Mira, cuando nosotros estamos en la universidad nos preparan con diferentes materias, por lo menos como las anatomía 1, anatomía 2, y precisamente hacemos el ciclo básico con el organismo en general, el estudio general del organismo, pero nos vamos a la parte nuestra, ya que es cabeza y cuello, por ser la parte de odontología. Pero en cabeza y cuello, lógicamente, como la palabra lo dice, nos están enseñando la confección, la constructura de la cavidad bucal y la zona vecina, las relaciones que tiene la cavidad bucal con el resto del organismo. Vamos a decir a nivel ocular, a nivel de oído, incluso cualquier zona del organismo, porque esa es una conexión directa con la integridad del organismo. Es decir que una pieza dental que esté molestando, pudiera doler el oído, pudiera doler el maxilar, pudiera de pronto un ganglio, ¿de eso se trata? Sí, eso forma parte del examen físico riguroso, porque nosotros nos vamos a guiar por la vista cuando examinamos el tejido y la parte táctil. Vamos a examinar si hay algo que nos llama la atención, entonces vamos a ver la contextura de una lesión. Las lesiones son o blancas o son rojas. Entonces, primero conocemos las condiciones normales del paciente para luego de las condiciones normales de la textura de los tejidos bucales, para luego nosotros definir si hay alguna alteración. Entonces ahí se suman esas dos cosas, entonces eso nos orienta. Algo que nos llame la atención, ahí nos vamos a detener. Y hay una cosa muy importante, la relación con los demás. No solamente los dolores de boca, los dolores de maxilar son de origen dentario, hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces es de origen neurológico. Bueno, ahí sería la interconsulta. Ustedes están allí para recomendarnos, porque a veces nos desorientamos. ¿Será que voy al odontólogo, voy al neurólogo, voy al otorrino?
Y qué bueno que Sí, usted hace sí. esa aclaratoria. Ahora, usted se refirió al tema de las lesiones. Hemos leído en estos últimos días lo del cáncer bucal y la cantidad de casos, visto por los datos que nos aporta la Sociedad Venezolana del Cáncer en la ciudad de Barquisimeto. He visto unas estadísticas allí, pero usted seguramente tiene algunas otras que nos pueda brindar para ampliar estos conocimientos. La incidencia, cómo reconocer qué características puede usted encontrar en la boca, en la lengua, en el paladar, que puedan despertar una alarma, doctor. Mira, la Sociedad Venezolana Anticancerosa ya ha definido cifras alarmantes. En el año 2003 hubo un promedio de 169 casos de cáncer bucal y en 2024 llegó a 245. Lo que ocurre, y el cáncer general a nivel de cualquier parte del organismo ocupa el segundo lugar de muerte, dicen las estadísticas, y el cáncer bucal el séptimo lugar. Por eso el cuidado que debemos tener, porque el cáncer a nivel bucal, esas patologías son engañosas, no presentan ningún tipo de sintomatología. Es decir, que si nosotros vamos a ver el paciente y el paciente ya tiene algo, le preguntamos incluso al paciente, el paciente puede decir que no ha sentido nada, porque las fases iniciales, el cáncer tiene 4 fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 1 y la fase 2, cuidado, esa es la peligrosa porque no da sintomatología. Cuando llegamos a 3 y 4, ahí sí no están bien, el paciente está ya orgánicamente comprometido. ¿Qué características tienen esas lesiones? A veces pensamos que nos mordimos, que nos quemamos, consumiendo algo muy caliente. Algo que usted recomiende ir al odontólogo para que nos haga ese diagnóstico y no dejarlo por nuestra cuenta. Bueno, es importante preparar al paciente para que él conozca sus condiciones normales, el color y la textura en condiciones normales. La forma es lo que es lesiones blancas, lesiones blanquecinas, ¿En qué parte? lesiones escamosas. En la lengua, en la encía. Sí, a nivel de lengua, lesiones blancas a nivel de lengua, parte lateral de la lengua, piso de la boca, cualquier signo de color rojizo a nivel de carrillo, a nivel de paladar, eso nos tiene que llamar la atención. Y como repito, no solamente la parte visual, sino la parte cuando empezamos a tocar, que si el paciente siente molestia o el tejido es fibroso tumoral, entonces ahí nosotros cuando debemos pues inmediatamente orientar al paciente al cirujano bucal. Ahí pensamos nosotros la interconsulta. Es bueno trabajar en equipo, cirujano bucal o maxilofacial, el patólogo bucal, y porque ahí se requieren exámenes de laboratorio como biopsia en casos en casos indicados, pues. Entonces, ese más o menos cómo se maneja pues la situación de vista y diagnóstico y de lesiones. Ahora, esto es algo ¿cómo hacer para advertirlo? ¿Es una consulta periódica? ¿Es algo que debemos ir con una cierta frecuencia? Porque ahora la medicina es preventiva. Sí, ¿Quiénes son las personas en riesgo de pronto encontrarse con un diagnóstico de esa naturaleza, doctor? Sí, por lo menos siempre se ha recomendado las visitas al odontólogo cada 6 meses, aun cuando el paciente se sienta bien. Se recomiendan las limpiezas dentales. ¿Cuál es la función nuestra? En el momento que estamos haciendo una limpieza dental, esa es la mejor manera de hacerle el examen completo al paciente y algunas advertencias que le podamos hacer. Y también insistir en la educación de la higiene bucal y todos esos pasos que debe mantener el paciente, con su buena técnica de cepillado, el uso de seda dental, enjuague, y ir al odontólogo así aparentemente esté bien, porque uno no sabe en qué condiciones se va a encontrar. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a ver esos factores que predisponen a cierto grupo de personas, las edades, ver también si es cuestión de que los hábitos de aseo bucal, la higiene bucal, además los avances que hay en esta materia y qué tan curable puede ser
una lesión cancerosa a nivel de la boca. Pero esto al regreso de la pausa. Ok.